Toda la vida has escuchado que estamos compuestos principalmente por agua, pero ¿en dónde está esa agua? ¿Cómo se mueve? ¿Qué funciones tiene? Eso nos lo va a enseñar la clase del día de hoy de compartimentos líquidos del organismo. Y debemos de recordar que el agua corporal constituye el componente más abundante del organismo humano y es esencial para mantener nuestra vida. Recuerden que el agua no solamente sirve para la vida del humano, sino para toda la vida prácticamente de la Tierra. Y en términos fisiológicos, el agua no se distribuye de manera homogénea, es decir, no está en la misma cantidad en todos lados, sino que se organiza en distintos compartimentos que permiten el adecuado funcionamiento celular, el transporte de sustancias y la regulación de múltiples procesos de la homeostasis. Si tomamos en cuenta a un adulto promedio, vamos a tener que el agua corporal total va a representar aproximadamente el 50 a 60% del peso corporal total. Aunque cabe aclarar que esta proporción no es fija y va a depender de variables como la edad, no es lo mismo un niño de 2 años, un recién nacido, una persona de 35, un adulto mayor, el sexo, ya que no es lo mismo los hombres que las mujeres, y la composición corporal, ya que esto también va a variar si la persona tiene un peso normal, sobrepeso, obesidad, si es extremadamente musculoso o musculosa, pues eso también va a modificar cómo el agua se distribuye. Por ejemplo, los hombres suelen tener un porcentaje aproximado de 40% de sólidos en su peso corporal total, mientras que las mujeres suelen tener un 45% de sólidos del peso corporal total. Esto tiene que ver con la distribución de la grasa, ya que, como ustedes saben, las mujeres pues tienen la grasa de los senos, de los muslos, de las caderas, de las nalgas, y eso pues obviamente modifica la cantidad de agua que tiene su cuerpo. Como saben, el agua no se puede juntar con la grasa, por lo cual estas porciones que tienen grasa pues tienen menor cantidad de agua, lo que da un mayor porcentaje de sólidos en las mujeres. Y si tomamos en cuenta aproximadamente, vamos a tener que el agua representa el 60% del peso corporal total en el hombre y aproximadamente un 55% del peso corporal total de la mujer. Vamos a ver cómo es que, independientemente del porcentaje que represente en el cuerpo del hombre o de la mujer, se va a dividir en dos tipos de líquidos. Y es importante recordar que desde un punto de vista clínico debemos de entender cómo se distribuye el agua, ya que muchas patologías y tratamientos médicos van a ser y estar muy relacionados con el agua. Algunos son como la deshidratación y otros como el uso de fármacos intravenosos también va a depender del volumen de los fármacos orales, ya que se distribuyen, etcétera. Por eso es tan importante que sepamos cómo el agua se está dividiendo. También cuando aplicamos soluciones intravenosas, con diuréticos en la hipertensión, cuando tenemos un paciente en choque, todos estos momentos son súper importantes, que sepamos perfectamente cómo es que el agua se distribuye. Y vamos a tener dos grandes divisiones. El líquido intracelular, que va a representar aproximadamente 2/3 del agua corporal total, lo que equivale aproximadamente al 40% del peso corporal total. Y si tomamos en cuenta que es un adulto de 70 kilogramos y es un hombre, pues será alrededor de 28 litros. Este, como su nombre lo indica, intracelular, se encuentra dentro de las células y va a constituir el medio donde ocurren la mayoría de las reacciones metabólicas. Su composición no la pueden olvidar, ya que va a ser fundamental para muchas cuestiones del cuerpo, pero una muy importante, el potencial de acción. Está lleno de potasio. El principal ion que se encuentra en el líquido intracelular va a ser el potasio. Aproximadamente 140 miliequivalentes es lo que tiene adentro el citosol de potasio. Y esto va a ser fundamental para mantener el potencial de membrana, la excitabilidad celular y, como les decía, fundamental para el potencial de acción en tejidos como el nervioso o el muscular. Esto es importante que lo recuerden, ya que cuando veamos alteraciones como la hiperpotasemia o la hipopotasemia, va a haber muchas alteraciones precisamente por cómo el potasio está cambiando a nivel intracelular y también extracelular. El líquido extracelular va a estar compuesto principalmente por sodio y va a representar 1/3 del agua corporal total. Y esta se va a dividir en un 80% líquido intersticial
y un 20% de plasma. Aunque eso puede variar un poquito dependiendo de dónde lo lean. Algunas bibliografías dicen que es del 75 al 80% y otras dicen que el plasma es del 20 al 25%. Principalmente el líquido intersticial va a rodear a las células y va a permitir el intercambio de sustancias entre la sangre y los tejidos, mientras que el plasma es la porción líquida de la sangre. Si ustedes observan este dibujito, esto representa un vaso sanguíneo y recordemos que la sangre se va a dividir en dos grandes partes, los elementos formes y el plasma. Los elementos formes se incluyen los eritrocitos, las plaquetas, los leucocitos, mientras que el plasma se va a dividir en tres porciones, el agua, las proteínas y los solutos. Y esta parte del agua, esta parte del plasma, va a representar la porción del líquido extracelular. Todo esto que va circulando en la sangre como parte del plasma va a ser el 20% del líquido extracelular. Si ustedes ven en nuestra división previa, van a ver que el líquido intracelular está en naranja, el plasma en rojo y el líquido intersticial en azul. Esto es lo que estamos viendo aquí. Vean cómo el plasma está en rojo, el líquido que rodea las células no se ve todo, pero sigue en la línea roja, debería de ser azul. Todo esto es el líquido intersticial y va a rodear obviamente a las células, permitiendo el intercambio de sustancias entre la sangre y los tejidos. Mientras que el plasma, al ir en la sangre, lo que va a hacer principalmente es transportar o ayudar en el transporte de oxígeno, nutrientes y otras características precisamente para que puedan cruzar a través del líquido intersticial y llegar a nuestra célula, que en naranja el citosol va a representar el líquido intracelular, el cual va a estar intercambiándose de manera constante cuando necesitamos o desechar alguna basurita de la célula o absorber algún nutriente, que pase el oxígeno, que pase la glucosa. Todo esto pues va a ocupar de estos líquidos y se van a estar moviendo a través de ellos. Es importante que esta distribución se dé de manera correcta para varias cuestiones. Una de ellas, mantener el volumen circulante, es decir, la cantidad de volumen de litros de agua que hay en la sangre, en los tejidos, en las células, tiene que mantenerse para que nosotros podamos estar vivos sin ningún problema. También va a ayudar a regular la presión arterial, ya que mientras más agua hay en la sangre, es decir, más porcentaje de plasma hay, pues eso aumenta la presión arterial. Si disminuye la cantidad de plasma, eso disminuye la presión arterial. Como les mencionaba un momento, también va a ser fundamental para permitir el transporte de sustancias. Va a participar en el equilibrio del pH, del equilibrio ácido-base. Ustedes seguramente recuerdan que el pH es una escala que va de 0 a 14 que nos indica qué tan ácido o qué tan alcalina es una sustancia. Aproximadamente la sangre arterial tiene un pH de 7.35 a 7.45 y eso se debe de mantener de manera constante para que todos los procesos que nos mantienen vivos se puedan llevar a cabo sin ningún problema. Pues también una correcta distribución de líquidos va a ayudar a mantener ese equilibrio. Y la adecuada función celular. Esto lo han escuchado desde la primaria. El agua es vida. Si controlamos de manera correcta nuestra agua, pues entonces vamos a tener una vida adecuada. Si nos empezamos a tener algún tipo de alteración, problema, alteraciones del líquido, pues eso dificulta o incluso termina con la vida. ¿Y cómo es que esta agua se va a mover entre los diferentes compartimentos? Gracias a un proceso que se conoce como ósmosis. Vamos a tener más adelante una clase específicamente de ósmosis y difusión, pero una palabra muy sencilla que tienen que recordar para esta definición es gradiente de concentración. Específicamente la ósmosis es el movimiento de agua dependiendo del gradiente de concentración. ¿Pero qué es un gradiente de concentración? Es una palabra que en muchas ocasiones, cuando no nos las explican, pues no entendemos de qué nos están hablando. Un gradiente de concentración significa que hay una zona con mucho de una sustancia y otra zona con poco de esa sustancia. Hay una diferencia entre estas zonas.
lo cual va a generar un gradiente de concentración. Una zona donde hay más, una donde hay menos. Puede ser con cualquier cosa, puede ser una zona de más agua con menos agua y ahí es donde ocurre la ósmosis. Puede ser una zona de mayor sodio con menos sodio, otra zona, y así. Hay diferentes procesos en los cuales se aplica el gradiente de concentración, pero siempre tienen que recordar que hace referencia a una diferencia de cantidades. En una zona o en un área siempre va a haber más cantidad, mientras que en otra va a haber menos cantidad. Y es importantísimo que el agua se regule de manera correcta para evitar las principales alteraciones de esta. Por ejemplo, cuando disminuye el agua ocurre algo que se llama deshidratación. Es la pérdida de líquidos, como por ejemplo en un vómito intenso, en una diarrea, incluso en la fiebre. Y generalmente el primero que suele afectarse es el líquido extracelular, comprometiendo la perfusión tisular, es decir, cómo la sangre llega a los tejidos, y llevar a hipotensión o choque. Una persona se puede morir por estas cuestiones. Mientras que un aumento de agua, principalmente en el espacio intersticial, se conoce como edema y puede ser por una insuficiencia cardíaca, por un síndrome nefrótico, por una inflamación. Obviamente, cuando el paciente llega con nosotros, llega al hospital, pues tenemos que saber cómo manejar los líquidos para evitar mayor daño o para evitar que nosotros mismos compliquemos al no recordar cómo es que están los líquidos divididos. Y obviamente las soluciones intravenosas se van a distribuir según su composición. Hay algunas hipotónicas, hipertónicas, isotónicas, ya veremos más adelante esos conceptos, pero es importante que recuerden que como nosotros, el personal de salud, administra soluciones intravenosas, que es agua entrando directamente en el paciente, tenemos que saber perfectamente bien cómo es que esa agua se está distribuyendo, para dónde se va a mover, qué zonas puede afectar o a llegar, ya que esto va a ser fundamental para el manejo de los pacientes. Entonces, no se les olvide, el sodio va a regular principalmente el líquido extracelular o el volumen del líquido extracelular, mientras que el potasio va a estar solamente concentrado en el líquido intracelular. Si les está gustando el contenido, síganme en mis otras redes sociales, ahí subo mucho contenido médico de diferentes temas. También tengo mi página de internet en donde pueden descargar flashcards o pueden acceder a diferentes temas pregrabados. Y les pido que le pongan un me gusta, un comentario, ya que eso ayuda mucho a mi algoritmo para poder seguir llevando y compartiendo el conocimiento médico a todos de manera gratuita.